reclamar con nuestra secretaria a la salida. Voy a invitarles para que abran sus Biblias, por favor. En el libro de los Jueces, el capítulo número 6. Jueces, capítulo número 6. Una de las cosas que estamos viendo con preocupación hoy nos hace ver que, al igual que en los días de Gedeón, Dios necesita liberar a su pueblo. Dios tiene un propósito para bendecir a sus hijos. Pero al igual que en los días de los jueces, hoy muchos de nosotros pensamos que no podemos hacer nada para Dios, que no tenemos tiempo, que no tenemos capacidades, que mejor lo haga el pastor, que mejor lo haga el anciano, que mejor lo haga X hermana porque lo hacen muy bien. Pero fallaríamos entonces al recordar que todos los seres humanos hemos recibido capacidades. Dios busca jóvenes que quieran comprometerse a servirle con devoción. Anoche estuvimos en el grupo con los jóvenes, fue muy rico estar con ellos, placentero ver una buena parte de nuestra juventud que se reúne para estudiar, para orar y para compartir la esperanza que significa el pronto regreso de Jesús. Hoy están también reunidos allí en el Hotel de León un delegado, un coordinador de Caravana de la Esperanza por cada iglesia. Así que allí está uno de nuestros hermanos, el hermano Carlos Giovanni, está la hermana Diana por la iglesia de Redimir, y aunque la caravana es en el 2013, la caravana ya empezó y anhelamos que, aunque todo está abierta para todas las personas, desde ya queremos invitar a los jóvenes que sean los que abanderen, dirijan, coordinen y motiven el proyecto de testificar, de predicar y de decirle a Bucaramanga y a los municipios donde nos corresponda ir que Cristo viene pronto. Amén. Posiblemente cada vez que nos desafían a algo surgen también inquietudes, dificultades. Cuando vemos la experiencia de Gedeón, encontramos a un joven que cuando se mira a sí mismo, voy a invitarles para que en el capítulo número 6, en el versículo número 14, cuando él se mira a sí mismo y Dios le dice, necesito a Gedeón para que libere a mi pueblo, él se evalúa, él se mira a sí mismo y dice, Señor, pero tienes que buscar a otra persona. ¿Quién soy yo para que me envíes? Es como si estuviese diciendo, yo no soy nadie, pero en el versículo 15 él agrega, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es pobre en Manasés, también la tribu era muy pequeña, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Aunque no se revela la edad, se considera que Gedeón era muy joven, tal vez en la edad adolescente o en la edad de alguno de nuestros jóvenes de la iglesia. Posiblemente entre los 16 y los 19 años, dicen algunos comentarios bíblicos. Y cuando Dios lo llama, lo primero que viene a su cabeza es decir, Señor, soy el más pequeño, el menor de la casa. ¿Por qué no llamas a los más grandes? A veces pensamos que nuestros jóvenes son el futuro de la iglesia y como son el futuro, entonces ellos se han hecho a la idea. Pero nuestros jóvenes deben ser el presente de la iglesia. Y creo que es satisfactorio para cada padre cuando vea a sus hijos, niños, jóvenes o adolescentes que participan y que se comprometen con Dios. Pero mucho más se alegra Dios. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, posiblemente nos preguntamos, Señor, ¿pero quién soy yo? Aún el mismo Moisés, después de haber estado durante casi la mayor parte de su vida, algunos dicen 40 años, allí en las mejores universidades de Egipto en su época, y había recibido la mejor formación militar, la mejor formación en el liderazgo,
Después de que el Señor lo lleva al desierto durante 40 años y Él le dice, necesito que liberes a mi pueblo, ahora Él también dice, pero ¿quién soy yo? Antes, si el Señor le hubiese dicho eso, este joven había dicho, yo soy un universitario, tengo varios títulos, tengo capacidad, pero de repente ahora salta la duda porque Dios necesita que a pesar de todo lo que tengamos, a pesar de todo lo que somos, Dios demanda que seamos humildes, que nos dejemos guiar. Y por eso Dios coloca allí a través del libro Patriarcas y Profetas, en la página 595, esta declaración. Es muy hermosa, escúchenla. Dice, el Señor puede obrar más eficazmente por medio de los que mejor comprenden su propia insuficiencia. ¿A través de quiénes puede operar mejor el poder de Dios? ¿A través de aquellos que comprenden mejor su propia? Que no se miran al espejo y dicen, Señor, qué lindo soy, qué talentoso soy, qué capaz soy, si yo no lo hago no funciona, porque algunos piensan así, que si yo no estoy, la iglesia se acaba, que si yo no dirijo un departamento, no funciona. Ay, mire cómo lo hace Julano de tal, si yo lo dirigiera. Pero Dios trabaja mejor con aquellos que nosotros llamamos perfil bajo. En la Biblia eso se le llama humildad, pero hoy le dicen perfil bajo. Y tal vez algunos de ustedes, jóvenes o hermanos, han manejado un perfil bajo y Dios necesita que su humildad, su discreción o tal vez la insuficiencia con la que usted se mira se convierta en el mejor elemento para servirle a Dios. Por eso, pensemos por un momento, dice que esa es parte de la herramienta. Continúa el pensamiento, y quieran estos que se ven insuficientes, quieran confiar en Él como su jefe y la fuente de su poder. Los hará fuertes mediante la unión de su debilidad con su propio poder y sabios al relacionar la ignorancia de ellos con la sabiduría suya. Cuando yo miro a Dios y contemplo su poder y a la vez miro lo poco que yo soy, y no estoy pretendiendo afectar la autoestima de ninguno de ustedes, pero cuando yo reconozco que sin Cristo nada puedo hacer, cuando yo reconozco que mis capacidades, si no son al servicio de Dios y si no son bajo la dirección de Dios, de nada sirven, es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Seré entonces como un tarro que suena, ¿cierto? Hace mucho ruido, pero que no tiene ningún contenido. Dios está buscando ese tipo de jóvenes, ese tipo de adultos que quieran decirle a Dios, Señor, aunque me miro insuficiente, con tu poder, con tu gracia, entonces puedo hacer grandes cosas para honrar tu nombre. Amén. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo y que fue nuestra lectura bíblica. Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 27. Aunque expresa algunos otros elementos, pero quisiera solamente hacer énfasis allí especialmente en lo que menciona para denotar que aún un hombre como el apóstol Pablo, que tenía todas las capacidades habidas y por haber, antes lo necio del mundo eligió Dios. Para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a los fuertes. Saben, hoy tengo también que testificar de algo. Durante casi 2 años, año y medio aproximadamente, me han venido haciendo una pregunta a la que no he podido responder, tal vez con muchos argumentos que convenzan a las personas. Estoy ahora regresando de México y tiene que ver precisamente con eso. Cuando estaba en una de las últimas campañas que estuve en Bogotá, me llamaron y me dicen Dorlay, estamos teniendo en cuenta tu nombre como uno de los opcionados para que vaya a México a hacer una maestría. ¿Estás dispuesto? Tendrás que colocar una parte de dinero. Y sin pensar que no tenía el dinero, yo dije, sí, si me dan la oportunidad, iré y con el mayor gusto. Llevaba 6 años pidiendo que me dejaran estudiar. Así que cuando llegó esa oportunidad, llegó cuando menos lo esperaba. Pero cuando mis compañeros, algunos hermanos de la iglesia,
Me han preguntado, bueno, ¿y por qué lo mandaron a usted? Y creo que ustedes conocen a pastores que tienen mejor perfil que yo, que tienen tal vez más empatía, que tienen de pronto más conocimiento, que de pronto tal vez podrían haber hecho un mejor trabajo allí. Pero cuando me preguntan a mí y yo me evalúo y veo mi insuficiencia, mi poca capacidad, entonces yo mismo digo, no es otra cosa que solamente la gracia de Dios. Que Dios ha visto algo que tal vez ni yo mismo todavía puedo decir. No puedo decir que sean mis capacidades, solamente puedo decir que es un regalo de Dios. Y tal vez si a ustedes también les había saltado la pregunta, bueno, la voy a dejar respondida para todos. No es la capacidad propia. Y cuando Dios elige a este joven, Él se evalúa a sí mismo y dice, Señor, pero es que yo no puedo, es que soy el más pequeño, es que no tengo experiencia, es que, ¿por qué no le dice a los grandes? Cuando habla de la familia de Manasés, de la tribu de Manasés, se refiere a las más pequeñas. Cuando se habla de la familia, no tenía ni siquiera influencia. Y el mismo libro de Patriarcas y Profetas dice que esa familia no se reconocía sino por dos cosas, por el valor y por la integridad. La familia a la que pertenecía este hombre, este joven, Gedeón, solamente se reconocía por esos dos valores. ¿Cuáles son? Valor e integridad. Y yo quisiera decirles que aunque las épocas cambian, Dios sigue buscando en los jóvenes esos mismos valores. Y por eso cuando ustedes leen allí en la parte inicial, cuando mencionamos en el capítulo 6 de Jueces, el versículo número 12 en adelante, entre otras cosas, Dios mira allí a este hombre y dice que lo ve esforzado y valiente. Y cuando Gedeón se mira a sí mismo, dice, pero es que yo no sé hacer nada, es que yo no soy capaz. Y por eso el apóstol Pablo entonces atina a decir que precisamente de lo necio, de lo que los otros han desechado, Dios puede levantar jóvenes, puede levantar hombres, mujeres que le sirvan con tanta capacidad que hasta los elocuentes, que hasta los fuertes, que hasta los capacitados, que hasta los más encumbrados quedarán con la boca abierta. Gloria al nombre de nuestro Dios. Porque no es la capacidad humana. Cuando miramos el caso de Dorcas, que está allí solamente con una aguja. Y recordarles que nuestras Dorcas hoy están en una gran convocatoria. Estuvimos allí también rápidamente en el lugar unos segundos esta mañana. Pero Dorcas era simplemente una aguja y todo un corazón para servirle a Dios. Cuando pensamos en Gedeón, pensamos en un joven que no tenía experiencia porque no era militar. De hecho, su nombre tiene que ver más con un significado de campesino. Tiene que ver más con la experiencia o con el perfil de un hombre que estaba más en el área del agro. Significa leñador o talador. Así que Dios llame a un leñador a hacer el trabajo de un militar, a hacer el trabajo de un rey, a hacer el trabajo de un líder, me dice mucho de lo que Dios busca del ser humano. Las capacidades vienen de Dios, los dones vienen de Dios. Y si ustedes cuando les pasaron la encuesta dudaron en decir, Señor, yo sí quiero, yo sí tengo dones, yo quiero colocarlos para servirte, tal vez tienes que reflexionar porque sí Dios te ha regalado dones. Dios sí te ha llenado de capacidades. Y lo mínimo que podemos hacer, jóvenes y hermanos, es que las dediquemos para Él. Dios sigue buscando el valor agregado en ustedes y en mí, el valor y la integridad. El valor es el no tener temor frente a los desafíos. Esta semana se ha venido hablando especialmente a partir del, creo que fue el día miércoles, de la masacre en México. Mientras estuve allí, me pasaron varias cosas. Una de ellas, lo que jamás me había pasado yendo por lugares donde hay influencia paramilitar y guerrillera, me pasó el día que llegaba en junio allí a la universidad. Creo que fue el 6 de junio. Estaba buscando quien me prestara almohada, sábana, algunas cosas. Salía allí de donde vive la hermana Nancy. Y cuando voy saliendo, de repente hay un convoy dentro de la universidad
está apuntando allí con una ametralladora fija adelante y está con 6 soldados, 2 miran hacia cada lado y cada uno tiene su ametralladora. Y cuando yo voy saliendo, era un domingo, acababa de llegar, me había duchado, así que iba en pantaloneta, iba con gorra, y cuando me ve salir, uno de esos militares me apuntó, se levantó como para disparar. En ese momento no había alcanzado ni a arrepentirme, porque era simplemente disparar. Quedé tan sorprendido que ni siquiera pude decir nada. Solamente puse mis manos en esta señal. No tengo nada, ¿no? Pero mientras los siguientes segundos iba muy lento el vehículo del convoy, él me siguió mirando y me siguió apuntando como si tal vez de mi bolso, de mi morral, fuese a sacar algo para agredirlos. Yo ya les había contado que yo no tengo cara de pastor. Bueno, ellos tampoco me vieron cara de pastor. Así que cuando estuve allí, en medio de la violencia, a 2 cuadras de la universidad, uno de estos grupos armados que están en pleno combate por la zona, el sector donde está la universidad, queda muy cerca la frontera con Estados Unidos. Así que Montemorelos, que es un pueblo pequeño, es un pueblo que últimamente ha estado militarizado. A una de esas patrullas que están supremamente armadas, lo habían atacado un grupo de jóvenes y los habían atracado, lo habían disparado, los habían amedrentado mientras estaban allí. Murió uno de los soldados y la universidad tiene allí el hospital, así que los heridos y todos vienen a dar al hospital y la universidad queda rodeada de militares. Uno de los helicópteros llega allí y entonces la gente está llena de miedo. Tal vez como cuando estábamos aquí en la época de los carteles, que se enfrentaban a bala, que las bombas sonaban por todas partes, que le colocaban precio a la cabeza de los militares, de los policías. Hablar de eso simplemente es una pequeña parte de lo que dice la Biblia acerca de una señal del fin, y tiene que ver con la violencia. En los días de Gedeón llegaban los madianitas y se llevaban todo lo que ellos cultivaban durante un año. Cuando estaba empezando la cosecha, ellos llegaban, se asentaban allí, consumían todo y se iban cuando terminaba la cosecha. Por eso, cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón está indignado. Está preguntándose: Señor, pero ¿cómo lo hago yo si soy el menor, si tenemos una familia pequeña, si no tenemos renombre? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Frente a los problemas del mundo, poco podemos hacer. Es más, cuando vemos los problemas en la iglesia, cuando escuchamos las dificultades, las luchas, los errores en los que incurren cada uno de nuestros hermanos, a veces nos sentimos tan débiles, tan insuficientes, que lo poco que podemos hacer es orar para que el Espíritu del Señor nos convenza del pecado y nos ayude a salir adelante. Pero en medio de esto se demandaba el valor, y más cuando Dios llama a este joven. Anoche le decía a los muchachos en el grupo pequeño: ¿por qué es tan importante la juventud y la adolescencia para Dios? Porque cuando un joven se compromete, no le tiene miedo a nada. Porque cuando creen en una causa, la defienden hasta con la propia vida. Y ese tipo de compromiso, jóvenes, Dios lo demanda de ustedes y de mí para el servicio de su nombre. Nos preocupa ver a veces esa actitud relativa, que todo depende cómo lo mire. Dios le dice a Gedeón: necesito que seas valiente, que no te dé miedo. Y hablar de los madianitas imperaba el terror, y precisamente eso es lo que ocurre allí. Y disculpen que coloque la ilustración una vez más de lo que pasa en México, pero en los días que estaba allí encontraron a un hombre, lo estaban ajusticiando, y él decía en sus declaraciones: pero ¿de qué me van a juzgar si es que yo no he matado a nadie? A mí me han entregado 600 cadáveres y yo lo único que hago es meterlos en un líquido y se desaparecen. Ese era el famoso cubero. Es una manera para imperar el miedo. A los que no les hacen esto, los pican, los colocan en bolsas. Iba uno de los sábados a predicar a un pueblo allí cerca de Montemorelos, en Allende, y cuando llegaba había gente todavía en uno de esos puentes llegando, todavía estaban 2 personas colgadas.
Es simplemente eso. Dios nos invita a servirle ahora cuando impera el terror de Satanás sobre el mundo. Y por eso cuando miró a Gedeón, miró más que la capacidad militar, más que los títulos y las capacidades. Dios miraba en el corazón de él un hombre que tuviese valor, que no se dejara asustar frente a los desafíos de enfrentar a los madianitas. Y por eso, jóvenes y hermanos, necesitamos ser lo suficientemente valientes para saber que sí, Satanás es un león rugiente, que anda buscando a quien devorar, pero cuando estamos agarrados de la mano de Dios, nada nos puede ocurrir, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Y el último asunto que habla allí precisamente la Biblia y refuerza Patriarcas y Profetas es la integridad. Y la integridad simplemente es un valor de pureza, es un asunto de vida. La integridad no clasifica en la vida que yo vivo un día para Dios y un día para el mundo, que comulgo con las tinieblas y comulgo con la luz. La integridad significa que seamos de un solo talante, que le sirvamos solamente a Dios. Y este llamado, jóvenes, es para ustedes. Hermanos, es para ustedes. Porque Dios hoy demanda que no sirvamos a dos señores. Y el liderazgo en el que se tenía que esforzar Gedeón demandaba también una entrega sin reserva. Es que la mejor alabanza a Dios, la mejor adoración, aunque el folleto nos ha abierto muchas discusiones, es la vida misma. Existen diferentes formas, pero es la vida misma. Y por eso el apóstol Pablo nos invita a que presentemos nuestros cuerpos, nuestra vida, todo como un sacrificio vivo, acepto delante de Dios. Eso es integridad. Es que lo que yo soy aquí, lo seré en la universidad, lo seré en el trabajo, lo seré cuando estoy a solas, en la oscuridad, porque mi integridad me debe llevar a pertenecerle solamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque de eso se trata hoy lo que Dios busca en los jóvenes, que quieran ser valientes para servirle a Él, pero que también quieran vivir íntegramente, que quieran vivir solo para Dios. Y ese es un llamado para que nosotros entendamos que aunque Dios puede colocar los dones, las capacidades, Dios necesita un corazón dispuesto. Aunque hay muchas cosas que referir en la experiencia, yo voy a ir terminando porque si algo he aprendido es que los sermones largos difícilmente los vamos a dejar en la mente de ustedes. Cuando está lista la batalla, cuando Gedeón asume el reto, el desafío, el compromiso, cuando Dios le dice que seleccione su personal como si tuviesen muchos, y finalmente se queda con ¿cuántos? 300, para enfrentar un ejército que superaba en miles lo que ellos podían hacer. Pero lo más irrisorio eran las armas. ¿Cuáles eran las armas? Un cántaro, unas teas y el shofar, trompetas. Yo quisiera decirles que esas tres cosas tienen un significado para nosotros hoy. Dios necesita recipientes. Y esos recipientes son ustedes, jóvenes, son ustedes, hermanos adultos. Ese recipiente es mi corazón, donde Dios quiere hablar y donde Dios quiere morar. Así que allí está representada en esos recipientes una de las primeras armas que están colocadas. Porque el precioso don del Evangelio, que no tiene valor que se pueda calcular humanamente, está precisamente en recipientes de barro. Para que no tengamos lugar a gloriarnos y pensar que es que somos muy buenos y por el contrario, más bien digamos, es que es por la gracia de Dios. Amén. No por la capacidad humana, solo por la gracia de Dios. Y entonces está el otro elemento. Y entonces la pregunta es, ¿permites que tu corazón, tu vida sea el recipiente? Esa es la primera arma. La segunda está colocada en una tea, que sería una antorcha. Se necesita que el recipiente de tu vida tenga la luz. Vosotros sois la luz del mundo.
Y se necesita que pregonemos, porque la trompeta, el shofar, como lo quieras llamar, simplemente era una herramienta a través de la cual se convocaba para la batalla. Se necesita que la voz tuya se levante para decirle al mundo que Cristo viene pronto. Amén. Se necesita que las capacidades, los dones, el tiempo, que a veces invertimos en otras cosas, a partir de hoy, como Gedeón, estemos dispuestos para que Dios haga grandes milagros a través de ustedes y de mí. Que Dios tome la vida de estos jóvenes, de estos adolescentes, de los niños que se están preparando para predicar, de los adultos, y que en esta semana de campaña, que justo dentro de una semana estaremos iniciando, nosotros en los dones, las capacidades, el tiempo, le digamos: Señor, puedes contar conmigo porque yo soy un recipiente para ti. Yo estoy firme y voy para adelante contigo. Cuenta conmigo, Señor, para este tiempo en el que hay violencia, en el que ahora ya en Colombia también está aprobado el matrimonio gay, ahora cuando, entre otras cosas, hay tanta inmoralidad, que ustedes jóvenes se coloquen con integridad para servirle a Dios. Esto hablará más fuerte que lo que yo puedo hablar desde el púlpito. Dios necesita jóvenes y adultos que, como Gedeón, tengan valor y sean íntegros de corazón. Amén. ¿Hay aquí ese grupo de jóvenes y de hermanos? Ese grupo de personas que le puedan decir: Señor, cuenta conmigo. Quiero finalizar con algo que está en la mente de los guías. Bueno, eso espero. Cuando hablamos de historia denominacional, surge el nombre de muchos personajes. A mí me gustan varios por lo extraordinario que hicieron. Pero quiero referir a David Livingstone. Siendo un hombre preparado, misionero, explorador, médico, con todas las posibilidades en su país, decidió dedicar su vida en favor de los menos favorecidos en África. Se entregó con tanto corazón, con tanta vida a la misión. Fue tan valiente para soportar la enfermedad, los problemas, la persecución. Fue tan íntegro en su vida, con su enseñanza, que cuando este hombre murió, allí en África, su cuerpo lo colocaron, bueno, no lo pudieron embalsamar, pero sí lo rellenaron de sal, para poder conservar su cuerpo, mientras hacían jornadas largas allí por zonas desérticas, con el cuerpo de un héroe, que para ellos era un héroe porque les había llevado el pan del cielo, que les había mostrado el camino a la salvación, que les había sanado a sus hijos, pero que también les había enseñado a Jesús. Cuando este hombre llegó su cuerpo finalmente al lugar donde iba a ser sepultado, descubrieron que venía todo menos su corazón. Y allí, en la inscripción, una notita que habían colocado, decían que su corazón estaba en África, estaba en la misión, estaba en el compromiso que había adquirido con aquellos que estaban allí, tal vez excluidos y con pocas oportunidades. Necesitamos ahora ese tipo de compromiso, que nuestro corazón esté en la misión, que nuestra vida, el corazón, sea el elemento que Dios utilice, que nuestra voz se levante para pregonar y que en nuestra vida brille la luz del Evangelio. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda impactar la vida de cada uno de nosotros, que Dios nos regale el gozo y la seguridad de saber que le pertenecemos solamente a Él. Amén. Es el momento para que hagamos ese tipo de compromiso con Dios. Y yo quiero invitarle, si usted cree que puede darle a Dios su vida, cree que es el hombre, el joven, la dama, el niño, que quiere decir con valor y con integridad: le voy a servir a mi Dios, entonces póngase de pie y dígale: Señor, aquí estoy también yo. Posiblemente como Gedeón me miro que no tengo cómo, pero si tú me estás llamando, Señor, cuenta conmigo. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que le quiere decir: Señor, aquí estoy yo? Tal vez te he fallado y te he fallado reiteradas veces. Tal vez no he hecho todo lo que puedo, pero Señor, si tú me has mirado como esforzado, como valiente, si ves que como Gedeón, a pesar de lo poco que yo veo, tú ves que tengo el valor, ayúdame a vivir una vida íntegra para ti. Dios les bendiga.
Es el momento que usted se lo diga a través de una oración. Es el momento que usted mismo haga ese compromiso con Dios. Es el momento que le digamos al Señor que puede contar con nosotros. Oremos. Amén. Señor, solamente tributamos delante de ti el gozo de saber que tú ves en nosotros cosas valiosas. Gracias porque quieres que seamos esas vasijas donde deseas colocar el precioso gozo de la salvación. Permítenos, Señor, que nuestras vidas sean íntegras para ti. Que podamos con nuestro testimonio dar una luz que proyecte a otros el camino de la salvación. Que nuestros labios, que nuestras vidas puedan dar ese nítido mensaje a otros que te amamos y que te estamos esperando. Gracias, Señor, porque para este tiempo, donde hay violencia, donde hay inmoralidad, donde hay caos, cuando hay crisis económica, tú nos llamas para este momento. Señor, gracias, porque queremos comprometernos contigo. Tú ya has escuchado la oración. Toma la vida de estos jóvenes, de estos adolescentes, de los niños, de los adultos, y permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda servirte con valor y con integridad. Bendice a quienes nos están viendo a través de la red. Toca también sus corazones y permite que donde se encuentran te sirvan con devoción. En el nombre santo y poderoso de Jesús lo pedimos. Amén.